Fisiopatogenia del COVID-19. El ser humano normalmente cuando respira, el aire entra por las vías respiratorias, pasa a la tráquea libremente, los bronquios, llega a los bronquiolos, hasta llegar a unos sacos denominados alvéolos, que son flexibles y elásticos como una vejiga. Cuando el ser humano inhala, estos alvéolos se llenan de aire. Cuando el ser humano exhala, los alvéolos se vacían. Están rodeados por pequeños vasos sanguíneos denominados capilares pulmonares, los cuales cumplen la función del intercambio gaseoso. Del pulmón o del alvéolo va oxígeno al capilar y de los capilares al alvéolo va dióxido de carbono, el cual es exhalado a través del pulmón. En las vías respiratorias superiores hay abundante moco y gérmenes, los cuales son llevados hacia el exterior por estas estructuras denominados cilios, los cuales tratan de sacar todo el moco y todos los gérmenes que tratan de ingresar al epitelio respiratorio. Pero en ocasiones logran pasar ciertos organismos y se activa el sistema inmune y los macrófagos fagocitan a estos microorganismos. Cuando el sistema inmune se encuentra algo debilitado, estos microorganismos pasan y llegan a la célula alveolar y pueden provocar neumonía, como ocurre con el coronavirus, que ingresa a la célula alveolar y produce todos los cambios adaptativos para lograr producir una neumonía, que son los siguientes. Normalmente este es un alveolo sano, con todas sus estructuras. Cuando llega el coronavirus a la célula alveolar a encontrarse con su receptor, el EK2, e ingresar a la célula alveolar, va a producir una serie de cambios que va a hacer. En primer lugar, incrementa la permeabilidad por aumento de la vasodilatación, va a provocar que los macrófagos lleguen a esta zona y va a acelerar la producción de citocinas proinflamatorias, como son interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa. Estas interleuquinas van a atraer a los polimorfonucleares y van a liberar una serie de enzimas proteasas que van a provocar el daño celular, principalmente porque van a liberar material en forma de fibrina abundante, fluidos, que provoca que se reduzca la surfactante, que el alveolo comience a colapsarse y es en el momento en que el paciente comienza con síntomas respiratorios, que es la dificultad respiratoria. Este es el momento probable en que el paciente comienza a desaturar, comience con una PAFI menor a 300, una saturación menor a 93 y el paciente entra en una etapa de la fase de la enfermedad conocida como fase 2B. Cuando el alveolo se colapsa totalmente, se llena de material de fibrina, de líquidos, de totalmente signos inflamatorios alrededor, reduce totalmente la surfactante, el alveolo se colapsa totalmente, el paciente va a entrar en síndrome de distrés respiratorio agudo. Es decir, los alvéolos se colapsan por la gran cantidad de liberación de citoquinas que aquí se produce. El paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria aguda, por lo cual va a necesitar ventilación mecánica, unidad de cuidados intensivos y obviamente la mortalidad en estos pacientes va a incrementarse. El COVID-19 tiene tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Cada fase dura aproximadamente una semana.
La carga viral del coronavirus es mucho más elevada en la primera semana, donde encontramos una gran carga viral en las secreciones del aparato respiratorio superior y rinofaringio específicamente. A partir del séptimo al décimo día es cuando puede aparecer la neumonía viral, que en algunos pacientes puede desencadenar una respuesta inflamatoria masiva que va a originar el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Y hay que hacer énfasis en que los antivirales hay que darlos pronto cuando hay virus, porque a partir del séptimo al décimo día el virus es menor y debemos ser capaces de identificar a aquellos pacientes que van a desarrollar el síndrome inflamatorio masivo y evitar así el distrés. La etapa 1, que es la etapa inicial, ocurre en el momento de la inoculación, implica el periodo de incubación y está asociada ¿a qué? A síntomas leves y a menudo inespecíficos, como son tos seca, fiebre, malestar. Es aquí donde el SARS-CoV-2 se multiplica y establece su residencia en el sistema respiratorio, uniéndose a su receptor, el ECA2. En este momento se puede hacer el diagnóstico con PCR. El paciente en laboratorio vamos a encontrar linfopenia, a veces neutrofilia. El tratamiento va dirigido hacia el alivio sintomático y es aquí donde si el paciente tiene síntomas marcados, se debe iniciar antivirales para mejorar el pronóstico, evitar que el paciente progrese y que la recuperación sea excelente. La etapa 2, que es la etapa, podríamos decir, moderada, aquí tenemos dos etapas marcadas, el 2A y el 2B. 2A significa sin hipoxia, 2B significa con hipoxia. Aquí hay una disminución de la multiplicación viral a partir ya del décimo día. Aquí encontramos que ya hay una inflamación localizada específicamente del sistema respiratorio del pulmón. El paciente puede desarrollar neumonía, la tos, la fiebre son persistentes y si el paciente tiene dificultad respiratoria, hay hipoxia con una PAFI menor a 300, satura menos de 93%, encontramos que hay infiltrados bilaterales u opacidades en vidrios delustrados en la imagen de tórax. Si tenemos que el paciente tiene una marcada linfopenia, incrementa principalmente las transaminasas, hay otros marcadores inflamatorios que están elevados, pero no tanto, es aquí donde el paciente debe hospitalizarse y dar tratamientos de medidas de apoyo, desde los antivirales, completarlos si es que no los ha completado o iniciarlos, pero sobre todo, este es el momento donde hay que comenzar a dar antiinflamatorios, porque desde la fase 2B inicia la fase de hiperinflamación y la mejor respuesta es dar o corticoides de inicio a dosis baja, dependiendo la clínica del paciente, y es el momento de iniciar también inmunomoduladores. ¿Para qué? Para evitar que el paciente entre en una etapa de estrés respiratorio agudo y progrese a que a la necesidad de ventilación mecánica. Cabe recalcar que hay un marcador como la procalcitonina que en estas circunstancias se puede pedir, pero no es un marcador fidedigno, ya que si el paciente no presenta una sobreinfección y solo tiene alteración provocada por el coronavirus o el SARS-CoV-2, la procalcitonina se va a mantener normal o baja, solo se eleva si hay sobreinfección. La etapa 3 o etapa severa, donde ya hay una hiperinflamación sistémica
extrapulmonar, aquí los marcadores de inflamación sistémico van a estar muy elevados, comenzando por la PCR, la LDH, la interleuquina 6, el dímero D, la ferritina, la troponina, puede elevarse también el péptido natriurético con su fracción ProBNP, NT, pero lo más importante es que el principal marcador de daño es el dímero D, que se comienza a elevar desde las 48 horas o quinto día en muchas ocasiones, porque la interleuquina 6 va a elevarse marcadamente a partir del día 3. Va a estar elevada, obviamente, en pacientes que ya tienen una respuesta sistémica acelerada, igual que la ferritina. Aquí en esta etapa, el paciente va a presentar una forma similar a una linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria. El paciente puede entrar en shock, vasoplejía, colapso cardiopulmonar, puede tener miocarditis, distrés respiratorio agudo. El paciente puede tener en un inicio un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí los agentes inmunomoduladores para reducir la inflamación sistémica se debe dar, pero hay que recordar que se debe dar antes que se produzca la disfunción multiorgánica. Se justifica el uso de corticoides y de los inhibidores de la interleuquina 6, principalmente tolizumab. El pronóstico y la recuperación en esta etapa son pobres, ¿ya? Hay que dar un rápido reconocimiento de la etapa 2B y desplegar toda la terapia para evitar que nuestro paciente termine en una disfunción multiorgánica.